Desde la semana pasada empezamos ya nuestra serie de predicación expositiva y vamos a ir, hemos ido intentando ver versículo por versículo, no de una manera erudicional, ¿verdad? Porque no es un seminario teológico en el que estamos aquí, pero sí desde una perspectiva más detallada para que podamos entender claramente qué es el Evangelio de Mateo y todo lo que esto implica. Vamos a leer Mateo 1, versículos 18 al 25. Dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, hizo dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús. Muy bien, este es uno de los pasajes pues más conocidos de la Biblia, ¿no? Este es el relato, la historia del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, digamos, nos enfrentamos aquí a un género literario que tiene dos grandes cosas. Número uno, es una narrativa en el sentido de que se está narrando cómo sucedieron los hechos. Y dos, se está narrando el cumplimiento de un material profético. En el Antiguo Testamento se dieron una serie de profecías. Aquí se habla de una o dos específicamente, y aquí se están cumpliendo, ¿sí? Esta dinámica es constante en la escritura, profecía, y en la misma escritura, en otra parte, generalmente vemos su cumplimiento. Se da una profecía, se ve su cumplimiento. Se da una profecía y se ve su cumplimiento. No somos de esas congregaciones que creemos que todo lo que se va profetizado en la Biblia, absolutamente todo ya se cumplió. No, eso en términos escatológicos se conoce como hiperpreteristas o preteristas totales, que dicen que todo el material profético en la escritura ya está cumplido. No, nosotros no somos de esa corriente. Creemos que la gran mayoría del material profético en el Nuevo Testamento se cumplió. Faltan muy pocas cosas que se cumplan. Pero este es un ejemplo de lo que conocemos como esta mecánica escritural de lo profetizado cumpliéndose en la escritura, ¿sí? Este pasaje relata específicamente, ahí puse el primer punto en su bosquejo, la historia de la redención. Específicamente es el nacimiento, la encarnación de aquel que vino a salvar a los hombres, al ser humano, de sus pecados. Es el relato del nacimiento de Jesús, cuyo mismísimo nombre significa Jehová salva, cuyo nombre significa salvación, aquel que es el redentor de la humanidad. El nacimiento del postrer Adán, ¿sí? Que vino a triunfar donde el primer Adán falló y fracasó. Y todos estábamos condenados por la eternidad, porque en ese primer Adán, nosotros con ese primer Adán estábamos en pacto. Ese Adán nos representó en el jardín y fallamos. Todo aquel que dijese: no, yo no elegí a ese primer Adán como mi representante, yo siempre le digo dos cosas. Primero, no te hubieras comido una manzana, te hubieras comido como 5, ¿verdad? Y dos, si no reconocemos al primer Adán como nuestro representante, entonces
¿de qué nos serviría el postrer Adán? El segundo Adán no lo necesitaríamos, porque el postrer Adán viene a traer salvación. Y decir que no necesitamos al primer Adán es decir, básicamente no necesitamos al postrer. Y este Adán, pues es el que nos vino a salvar de nuestro pecado. Este primer Adán nos separó del Creador y nos condenó a una eternidad de sufrimiento y castigo interminable. Algunos definen el infierno como un sufrimiento eterno consciente. Es decir, cuando en la eternidad se experimente el sufrimiento del infierno y de la condenación, será algo consciente. Estas almas que negaron a Jesucristo vivirán por siempre entendiendo y sufriendo y comprendiendo su sufrimiento. ¿Sí? Este es un simple relato de este nacimiento que nos enseña directamente el significado de la palabra y del concepto redención, que nos libra de ese sufrimiento del que acabamos de mencionar. Es la historia de Emmanuel, de cómo es que Dios vino a habitar entre nosotros, de cómo el Creador se hizo criatura para redimir su creación. Ahí puse una frase de un artículo de American Vision, no sé quién de todos los escritores ahí lo escribió, y si mal es el link para que alguno de ustedes lo quisiera leer. Lastimosamente solo está en inglés, pero yo traduje esta parte y dice: el nacimiento de Jesús no fue solamente un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, sino un cambio completo de rol de magnitudes divinas. El Creador entró en su creación al convertirse en parte de ella, con el propósito de hacerla nueva. ¿Y dónde inicia eso? Aquí. ¿O acaso no nos hizo nuevas criaturas? Aquí inicia el cambio, nos hizo nuevos. Y ahora vamos a ver cómo Él hace nuevas todas las cosas. Muy bien. Debido a que el relato lo demanda, hay que analizar algunos detalles aquí que leímos. Hay unos detalles contextuales y debemos de entenderlos en su contexto para que podamos hacer sentido del relato. Número uno, hay que hacer la distinción en ese primer siglo, entre el estar desposado y el estar ya casado. ¿Sí? El diccionario bíblico Mundo Hispano nos ayuda en algunos puntos aquí. La práctica de desposarse en Deuteronomio 28, por ejemplo, 30, hablaba de aquellos hombres que se habían desposado con una virgen, no estaban casados todavía, pero ya estaban comprometidos, no los dejaban ir a la guerra, ¿verdad? O sea, que muriera y y ya no regresara, y la mujer con la que estaba desposada pues fuese para otro. También en 2 Samuel, capítulo 3, hay algunas referencias al respecto. El estar desposado involucraba cierto estado legal, ¿sí? Que le hacía casi idéntico al matrimonio, casi idéntico al matrimonio. La ley demandaba que un hombre que cometiera adulterio con una virgen desposada con otro debía ser apedreado por violar a la mujer de su prójimo, ¿sí? Deuteronomio 22, 23 y 24 relatan esta ley y este castigo. Era normal que una pareja estuviera desposada por un año, como comprometida, digamos. Y este año contaba como parte de la relación matrimonial permanente, ¿sí? Aunque todavía no vivían juntos, aunque no habían tenido relaciones sexuales, etcétera, ya se les consideraba como tales. El padre de la novia se refería a su yerno como tal, desde el momento en el que desposaba a su hija. Y era una costumbre que fortalecía el concepto de la solidaridad de la familia. Entonces, estar desposado era un estado legal, ¿sí? Pero no todavía completo, porque la virgen estaba separada del joven. Este joven estaba haciendo los preparativos de la casa, de su trabajo y todo lo demás, mientras esta joven también pues se terminaba de preparar para un día ya unirse completamente y vivir para siempre con su marido. Digamos que en algún sentido
por eso es que el matrimonio es una historia de redención, porque es nuestro estado actual con Cristo, como iglesia. Estamos desposados, ¿verdad? Estamos prometidos para Él en algún sentido y llegará el momento en el que estaremos con Él para siempre. De hecho, existía un evento que se llamaba desposorio en el primer siglo, antes del primer siglo, que era un tipo de ceremonia entre la familia del novio, la familia de la novia y algunos testigos, y donde este novio le daba un anillo de oro o le daba alguna prenda de valor o algunas veces simplemente un documento en donde desposaba a la virgen y la reservaba, por así decirlo, para el día de su matrimonio. El novio le decía cosas como, mira, por este anillo o señal, tú estás reservada para mí según la ley de Moisés y de Israel. Esta pequeña ceremonia no era lo mismo que el matrimonio, ya que generalmente esperaban el año ese para casarse y finalmente consumar su relación. Aunque legalmente una mujer desposada no era casada, ya se le tomaba como tal. Y se le requería ser fiel a su futuro marido, ¿sí? Y guardarse en santidad para aquel a quien había sido reservada. Fue en este estado de, como diría Herman Ridderbos, en este estado de ya, pero todavía no. ¿Sí? En este estado de ya, pero todavía no, que el Espíritu Santo visita a María. Vamos a ver cómo eso se vuelve, y lo vamos a ver en el segundo punto de su bosquejo, un escándalo, ¿no? Si una mujer desposada pecaba sexualmente con otro hombre con el que no estuviese comprometida, esta mujer debía ser juzgada como que si estuviese casada, ¿sí? Debía ser expuesta públicamente junto con este hombre con el cual pecó, como un ejemplo de deshonra y de desgracia, ¿sí? Y debían ser apedreados, según Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Algunos teólogos creen que ya en el primer siglo la práctica de apedrear ya no era tan común, como que le habían bajado la intensidad, le habían bajado 2 rayitas a la intensidad y como que ya no era tan común esta práctica. Sí exponían a los pecadores públicamente y todo, ¿verdad? Y los exponían como un ejemplo de desgracia, pero ya no era tan común apedrearlos. Algunos teólogos piensan eso. Y es ahí donde nos da la pauta de aquella escena, si no estoy mal, es Juan 6 o Juan 8, cuando traen a la mujer a Jesús en adulterio, ¿no? Era un acto de total hipocresía, porque ya las escuelas rabínicas del primer siglo no eran tan estrictas. Recuerden que cuando amanecemos al primer siglo, el judaísmo ya no es tan puro como ellos decían. Ya era una mezcla con un helenismo, ya era una mezcla con un pensamiento griego, ¿no? Entonces le habían dado la intensidad del castigo sexual. Ahora, existía una interpretación rabínica en el primer siglo, específicamente de aquel pasaje de Números 5, versículos 11 al 31, en donde habla de la ley de los celos. ¿Se recuerdan? Si un hombre estaba celoso de una mujer, la llevaba al sacerdote, le hacían tomar unas aguas y hacían un voto de maldición, etcétera, y que se inflara, y si la mujer había pecado y estaba escondido, que se inflara su vientre, etcétera, etcétera, ¿no? Basado en ese pasaje, había una escuela rabínica bastante predominante, muy probablemente la escuela de Hillel, uno de los rabinos importantes del primer siglo. Basado en esa interpretación del Talmud, se permitía un secreto divorcio, un divorcio secreto o callado, ¿sí? Es decir, la mujer pecó, pero para que no haya tanta vergüenza, basados en eso que decía número 5, vamos a hacer el divorcio, pero callados, porque no llegaron al matrimonio, pero hubo pecado. Entonces, es muy probable que José, el esposo de María, haya querido hacer uso de ese recurso legal rabínico del primer siglo para dejar a su mujer. Porque llegó el momento en el que la pancita de María, pues ya se miraba, ¿no? Ya no se podía esconder. Por túnicas muy grandes que se pusiera, ya la panza se le miraba, pues.
¿verdad? Y cómo la trataban y cómo tenía que caminar y cómo ya se cansaba más, ¿verdad? Ahorita que Cindy está embarazada, por ejemplo, solo dormir quiere. Es decir, ya el embarazo se notaba mucho, ¿sí? Entonces, llegó el momento en el que no se pudo esconder y entonces José quiso dejarla secretamente, dice el texto. Y es muy probable que José haya querido hacer uso de este recurso legal. Hay específicamente en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, no lo vamos a leer, ahí está la otra referencia precisamente de este relato del nacimiento de Jesús, y en el cual Lucas específicamente no incluye tanto detalle como Mateo. El lenguaje de Mateo anunciando el nacimiento del Salvador, como lo hace Mateo, lo hace literalmente como dando buenas noticias. Y eso es lo que significa también el evangelio, ¿no? Buenas noticias. Por lo tanto, el lenguaje pinta de color aprobación básicamente en todo el pasaje. Una vez Mateo ha demostrado en los primeros versículos del 1 al 17 el linaje de Jesús, que viene de la línea legítimamente de David, con lujo de detalles, ahora pasa a relatar lo que hoy leímos, el nacimiento. Y abre con una situación, ahí está en el punto 1 el punto 2 en su bosquejo, donde dice el relato. La primera viñeta ahí dice en el versículo 18, el escándalo, ¿sí? Mateo abre relatando el nacimiento de Jesús con un escándalo, ¿sí? Porque dice, estando desposada María con José. Esto es lo maravilloso de la inspiración del Espíritu Santo y la honestidad de los escritores bíblicos. Aunque esto era tan difícil de aceptar en el primer siglo, en una sociedad que castigaba duramente, al menos más duro que hoy, el pecado sexual, Mateo no esconde el hecho de que María fue desposada en ese momento. ¿Sí? Mateo no esconde que la concepción de María fue en el momento en el que estaba desposada con José. Y aunque hubiese sido el Espíritu Santo, este punto era muy difícil de aceptar en este momento. Cualquiera hubiera dicho, y María concibió del Espíritu Santo cuando estaban casados con José. Entonces, sí, nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo. Que la gente piense, pues, que ya estaba casada, pues, y ahí fue donde concibió, ¿verdad? O sea, que el incrédulo piense que fue cuando ya estaban casados, aunque nosotros sabemos que fue del Espíritu. Esto era un escándalo, no era un asunto tan sencillo. Y Mateo no lo esconde. Por eso es que la Biblia es el libro más honesto sobre la tierra, porque no esconde estos asuntos. No, la Biblia no depende de qué dirá la gente para que no lo vean tan escandaloso. No, así sucedió y punto. ¿Cuál es el problema? ¿Quién se va a parar a decir la Biblia? Ay, no, la Biblia hubiera escondido eso. Nadie. ¿Quién se va a parar a decirle al Espíritu Santo de Mateo? Es que a eso no lo hubieras puesto así, hombre. Hubieras esperado, mejor hubieras dicho. No. Un teólogo dice que la Biblia es el libro más honesto sobre la tierra porque esto no es un pecado, pero los relatos de los pecados de los grandes héroes de la fe están allí totalmente expuestos, sin intención de ocultarlos. Esa es la honestidad del texto. Sí. Esto es escandaloso porque este punto es específicamente el que los fariseos utilizan en Mateo 8:41 para decirle a Jesús, tú eres un hijo de fornicación. Y Mateo no lo esconde. Ellos sabían que esto iba a ser utilizado por los fariseos, pero aún así lo ponen. Por estas cosas es que vemos la maravilla del texto. A pesar de que la gente hablase, Mateo estaba exhortando a sus lectores a creer que a pesar de que sucedió en el tiempo en el que estaban desposados con María, la invitación de Mateo es a que entendamos, creamos y veamos que María y José eran castos. Ellos no habían tenido relaciones sexuales. Ahora, a los ojos de muchos esto puede ser escandaloso, pero para nosotros esto es muy útil. El que el Espíritu Santo haya
hecho engendrar a María en ese momento nos ayuda a entender el punto que Mateo quiere hacer enfático. Es para que no quedaran dudas, de que Jesús viene de una simiente diferente. Jesús no viene de una simiente de hombre. El hecho de que esté registrado que fuese antes de que se juntasen, antes de que tuviesen relaciones, es porque Mateo está intentando, no está intentando, está logrando declarar y registrar que la simiente de la cual Jesús viene es pura, no es igual a la nuestra, no es un hombre común y corriente, es Dios hecho carne. Entonces, era necesario que el Espíritu engendrara a María, hiciera engendrar a María allí, antes de que se juntasen. Y mire, el versículo 18 dice eso. Mateo hace el énfasis, antes que se juntasen, afirmando que esto sucedió antes que José estuviese con María. Este relato específico tenía otro propósito, como lo que dijimos, ¿no? El cumplimiento de la profecía. Específicamente Isaías 7:14, que decía, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y también el cumplimiento de la primera profecía sobre Cristo, que fue dada en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este relato de Mateo 1:18 al 25 es el cumplimiento del protoevangelio, es el cumplimiento de Isaías 7:14. Tenía que ser la mujer y su simiente. No podía ser la simiente de un hombre común, porque entonces Jesús hubiese sido descendiente de Adán y traería consigo el pecado del primer Adán. Este redentor tenía que venir limpio, de una simiente santa, sin contaminación. Por eso Mateo enfatiza que María, en el verso 18, había concebido del Espíritu Santo, no de nadie más. Lo cual es de vital importancia para el argumento de Pablo en Romanos 5, presentando a Jesús como aquel postrer Adán, quien no heredó el pecado original, condición que le permitió a Jesús legítimamente delante de Dios el Padre hacer a muchos justificados. Mateo continúa con el relato dando un detalle importante sobre José, el marido de María. Dice el verso 19, José, como era justo. El término justo ahí viene del griego dikaios, que significa apropiado, ser reconciliado con, ¿sí? Entre paréntesis, como justificado. Justo, miren, justo especialmente ante los ojos de Dios. Y en estos detalles es que podemos observar que Mateo está interesado en demostrar que José no engendró a Jesús. Mateo no está interesado en lo que la gente va a decir, en lo que los fariseos van a decir o pensar. Mateo está interesado en demostrar el cumplimiento exacto de lo profetizado. Aunque a los enemigos de la fe les parezca ilógico e irracional, a nosotros nos parece revelatorio, divino, exacto y perfecto. Con este relato, Mateo está demostrando la perfección del cumplimiento de las profecías sobre Jesús y al mismo tiempo, miren lo magistral de Mateo, al mismo tiempo demostrando el cumplimiento exacto y al mismo tiempo guardando la buena reputación de José. Mateo está interesado en eso, porque continúa presentando a José como un buen hombre. El versículo 19 dice, y José no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Tal como ya lo vimos en los detalles contextuales que les hablé, José buscó la mejor salida de esta apretada e incómoda situación. Mateo está diciéndonos que en todo caso, en José, no existía el deseo de exhibir públicamente a María o de vengarse. ¿Por qué? Porque para este momento, ¿qué tenía José? Lo único que tenía José eran las palabras de María. A José no se le había revelado un ángel. Al que se le había revelado un ángel era María.
y la quien tenía ese bebé era María. Lo único que tenía José era el testimonio de María. Le decía, mira José, no sé cómo explicártelo, pero el Espíritu Santo vino sobre mí y estoy cargando al Salvador del mundo. Entonces José se encuentra en una situación muy apretada e incómoda. Y le dice, voy a tener que creerle a mi esposa, a mi futura esposa. Y entonces Mateo está interesado en mostrar que José era un buen hombre porque no había en él el deseo de, ¿sabe ni con quién se metió? Que la publiquen como deshonrosa, que la pongan como un ejemplo de desgracia. No había en José ese deseo. Mateo lo registra, ¿sí? Es importante señalar que para este momento, pues José no tenía mayor información. A los ojos de José y de las demás personas, el agraviado era José, ya que la mujer con la que se había desposado parecía haber pecado con otro hombre. Y a pesar de todo esto, como José era justo, dice Mateo, quiso dejarla en secreto. José no se quedó tranquilo. Obviamente José pensando en esto, porque dice el verso 20, y pensando él en esto, José pensando. José, de hecho, quiso en su interior, como que no haciendo algo de esto, algo grande, quiso dejarla. Probablemente ni acudió a nadie para que le ayudara con el papeleo y los trámites. Y es aquí en donde se manifiesta la providencia de Dios que hemos estado estudiando los viernes. Y esta providencia se hace más evidente porque la providencia viene desde siempre trabajando y desenlaza este drama de una manera magistral. El verso 20 al 23, los versos 20 al 23 dice, y he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta este momento es que entonces José entiende. Dice D.A. Carson en su comentario a Mateo, aquí José es arrastrado al misterio de la encarnación. Esto va a ser una de las conclusiones de nuestra predicación hoy. Finalmente, lo que aquí está relatado, teológicamente y para nuestro entendimiento universal, esto es un misterio. Y aquí José es arrastrado, porque si José estaba libre del odio y de las ganas de vengarse de María, si en José no existía eso, al menos existía un misterio. Ok, si yo no he estado con ella, si yo la conozco, ella no ha estado con ningún otro hombre, ¿cómo es esto posible? Que ella esté cargando en su vientre sin haber tenido esta interacción con otro hombre. Por eso muy bien D.A. Carson lo pone, aquí José es arrastrado al misterio de la encarnación. Es arrastrado en el sentido de, no me lo vas a entender, pero te toca mano. Y lo jala y te dice, de esta situación no te vas. No vas a dejar a esta mujer. La palabra apareció proviene del griego phaino, que significa hacerse visible, hacer conocer. Ojo aquí, ese verbo del griego implica alumbrar. Y entonces, aunque es un misterio, José es arrastrado y es alumbrado, es decir, sí, pues, esto decía la profecía. Tal vez no lo entiendo a cabalidad, tal vez no lo puedo explicar. Si José hubiese sido científico, hubiese dicho, no tengo pruebas, pero lo veo. Lo entiendo de alguna manera. ¿Sí? Y aunque la aparición de un ser como este, como un ángel en un sueño, es ya significativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos, nadie
nadie está acostumbrado a que los ángeles se aparezcan o se conecten o tenga siempre una aparición angelical va a ser algo significativo. Pero yo quiero que vean lo maravilloso del Espíritu Santo inspirando esto y cómo inspira a Mateo de esta manera específica. El ángel no se vale de la aparición. ¿De qué se vale el ángel? De la escritura. Porque aunque el ángel se aparece en sueños, el ángel no dice que te baste mi aparición, que te baste mi intervención, ¿no? El ángel se aparece en sueños, pero hace uso de algo más poderoso que la aparición, la escritura. Y el ángel cita Isaías 7, versículo 14. Mi opinión personal es que José finalmente se convenció no por la aparición del ángel, sino por el poder de la escritura. Porque el ángel bien pudo habérsele aparecido y decirle algo mucho más corto, ¿no? José, no temas, es del Espíritu Santo. Nos vemos, como aquel meme, ¿va? ¿Por qué me pasan cosas y desciende el ángel y le da un papelito y se va? Eso pudo haber sido suficiente, pero no, el ángel no se vale de su aparición o de una manifestación sobrenatural, incluso en sueños, sino que se vale de la escritura, de algo más poderoso. Y cita el Antiguo Testamento. El ángel cita específicamente Isaías 7:14. Y Mateo registra que después de esto, en el versículo 24, despertando José del sueño, el ángel del cielo le había mandado y recibió a su mujer. José obedece. José obedece y lo hace en una situación incómoda, difícil, que a los ojos de muchos, no solo en ese momento, sino en el resto de la historia, ¿sí? Hoy estamos aquí 2000 años después, hablando de lo incómoda que es esta situación para José. O sea, para el resto de la historia queda registrado que José estuvo en un aprieto, ¿sí? Y esto sería difícil de aceptar. Un relato que solo podemos entender y creer en sus correctas magnitudes con los lentes de la fe. No hay otra manera de hacer sentido de este relato. Mateo sigue tan interesado en demostrar que Jesús no es engendrado de José, que por lo tanto a José no se le permite ponerle nombre al niño, como era la costumbre en Israel. El padre engendraba y él ponía el nombre al niño. Pero a José no se le dice, mira, lo que María lleva en el vientre es del Espíritu Santo. Yo sé que es una situación incómoda, José, así lo decretó el Padre, ¿qué le vamos a hacer? Yo solo soy un ángel, y mira, María va a dar a luz, y tenés que decir que no es tu hijo, sino que es del Espíritu Santo. Pues para que no te sientas tan mal, José, ponle el nombre que vos querrás. No, esto es del Espíritu Santo y vas a nombrar al niño así. Porque no es tu hijo, José. Es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios quien le pone nombre. Mateo está tan interesado en dejarnos saber y que estemos completamente convencidos y seguros de que este no es un hijo de Adán. Este es el Hijo de Dios. La diferencia de la simiente para Mateo es importantísima. Este es uno de los grandes objetivos del relato. Que nos quede clarísimo, este Jesús no es hijo de Adán, este es hijo de Dios. Por eso es que el versículo 25, Mateo recalca y dice, pero no la conoció. José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús, porque así se le había mandado. Mateo afirma que José no tuvo nada que ver en el alumbramiento.
José no tuvo nada que ver en lo que estaba engendrado en María. La simiente corrupta del primer Adán estuvo totalmente afuera de esa obra en María. Yo sé que otros predicadores y otros hermanos que enseñasen este relato harían énfasis en otras cosas. Pero en mi estudio yo pude ver cómo Mateo estaba enfatizando una y otra vez esto, para que a los lectores y a los que prediquemos y enseñemos esto y los que reciban esta enseñanza entiendan claramente, este no es hijo del primer Adán, este es hijo de Dios. Por eso el énfasis. Muy bien, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué aplicación tiene este relato para nosotros? A ver, si lo pensamos detenidamente, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque está alineado con nuestro entendimiento de la salvación. ¿Cuál fue la contribución de José en lo que estuvo engendrado en María? Lo dormí. No está tan buena la predica. Miren, ¿cuál fue la contribución de José en lo que estaba engendrado en María? Nada. Lo que José contribuyó para que Jesús fuese engendrado es lo mismo que nosotros contribuimos en nuestra salvación. ¿Qué contribuimos nosotros en nuestra salvación? Nada. Por eso es que nosotros vemos esta importancia de las iglesias reformadas. En nuestro nuevo nacimiento nosotros no contribuimos en nada. De otra manera, lo hubiésemos contaminado. Si José hubiese contribuido en lo que fue engendrado en María, hubiese contaminado. Si nosotros hubiésemos contribuido en nuestro nuevo nacimiento, créanme, lo hubiésemos contaminado. Este es uno de los grandes objetivos de las iglesias reformadas, que proclamemos la pureza del inicio de la vida cristiana. Es algo tan puro en donde no contribuimos, solo Dios contribuye. Por eso es que para nosotros el entendimiento de la salvación se convierte en un elemento fundamental. Porque si vivimos nuestra vida cristiana pensando en que contribuimos con nuestra salvación, estaremos contaminando nuestra vida. Este es el objetivo de esta es una de las aplicaciones de este relato. Si los seres humanos contribuimos en el inicio de la vida cristiana, la contaminamos. ¿Qué nos queda entonces? Glorificar a Dios, porque esta obra fue solo de Él. Este relato nos recuerda que nuestro Redentor, esta es la siguiente aplicación. Este relato nos recuerda que nuestro Redentor se hizo carne. Y ahí está en sus bosquejos, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gran parte de las buenas noticias es que no seguimos esperando un Redentor. Él se hizo carne. Dice Filipenses 2, versículos 7 y 8, siendo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Ya no estamos esperando que venga un Redentor. Ya vino. Esa es una de las grandes aplicaciones. Quiero hacer referencia a una conversación que encontré en YouTube de un analista político muy famoso actualmente en Estados Unidos. Él se llama Ben Shapiro. Es un judío, si no estoy mal, es un judío ortodoxo que vive en Estados Unidos. Él todo el tiempo va con su kipa, creo que se llama, ¿verdad? Su gorrito ese, kipa y mascarilla. Es un analista político muy bueno, ¿no? Es un político conservador, ¿no? Él
Él es, digamos, republicano, si lo quisieran poner ahí, no es como tal republicano, pero obviamente está en contra de los demócratas y de la izquierda y todo lo demás. Es una de las voces más influyentes en redes sociales actualmente, ¿no? Pero es un judío ortodoxo. Y él tiene su programa que se llama Sunday Special, especial de domingo. Y como él no trabaja, él sí respeta el Shabbat y todo lo demás, no trabaja los domingos ni nada. Entonces él graba estos y el día domingo sus trabajadores suben el episodio a YouTube y todo lo demás, ¿verdad? Y en uno de sus programas me llamó la atención porque él entrevistó a un hombre que se llama Michael Shermer. Michael Shermer es el presidente de una organización que se llama la Sociedad Escéptica. Él se define como agnóstico, ateo, etc. Pero el punto es que no es creyente. Pero bien inteligente, porque este cuate, Michael Shermer, fue a que Ben Shapiro lo entrevistara. Pero tan bus este cuate que terminó entrevistando a Ben Shapiro y Ben Shapiro ni se dio cuenta porque le empezó a bombardear con ciertas preguntas. Y ahí puse en sus notas, creo yo, si no lo puse, se los voy a poner, el link de esta conversación y aproximadamente por el minuto 43 por ahí está esta conversación. Y quiero que le presten mucha atención porque me va a servir para poder ilustrar la aplicación de este relato. Ben Shapiro dice, porque Michael Shermer le pregunta, entonces tú no crees que el Mesías ya vino. Tú no crees en Jesús como el Mesías. Y Ben Shapiro dice, no, claramente no creo que Jesús sea el Mesías. Y miren cómo se desarrolla esta conversación maravillosa. Cómo ilustra lo equivocado que están. Dice Ben Shapiro, Jesús como el Mesías es una figura diferente a lo que el judaísmo dice. Cuando la gente dice que el judaísmo predice la venida de Cristo, es un cambio de naturaleza de lo que el Mesías será. O sea, miren, para Ben Shapiro el Mesías será. Para nosotros el Mesías ya vino. ¿Sí? El Mesías será, dice Shapiro, de acuerdo a lo que el judaísmo dice frente al cristianismo. Es diferente, dice. Lo que ustedes cristianos están diciendo de que Jesús es y el Mesías es diferente a lo que nosotros como judíos proclamamos. El judaísmo nunca postuló que Dios vendría a la tierra en forma física. Por eso es que ellos prohíben la lectura de Isaías 52-53. Porque es demasiado evidente la venida de Jesús y el cumplimiento de las profecías de Isaías. Es decir, ellos sí creen en Isaías como uno de los grandes profetas, pero esos 2 capítulos no los lean. Dice Shapiro que el judaísmo nunca dijo que Dios actuaría en el mundo de esa manera. El judaísmo postula que Dios está fuera del espacio y del tiempo y que ocasionalmente interviene en la historia, pero él no toma forma física. Esa es una de las creencias claves del judaísmo, que Dios no interviene en forma física en el mundo. Ese no es el perfil del Dios del judaísmo. La idea de que Dios toma forma física es ajena al judaísmo. Una mezcla de Dios hombre, quien es Dios en forma física y muere y resucita, es simplemente una idea diferente a la del judaísmo. Porque es que nosotros no somos mesiánicos, judaístas. ¿Por qué no judaizamos la iglesia? Porque lo primero que va a hacer el judaísmo, lo primero que va a hacer el regresar a nuestras raíces judías es negar la deidad de Cristo. Ese es el gran problema. Entonces Shermer, el agnóstico ateo, le dice, ¿tú no estás esperando por el Mesías? ¿Él no vendrá? Le pregunta a Shapiro. Y Shapiro dice, sí, estoy esperando al Mesías. Pero miren, pero estoy esperando el Mesías que venga como una figura política. Claro, dice. El Mesías en el judaísmo es un tipo, no una forma, sino con un cuate, pues una persona. Es un tipo que regresará y va a establecer paz en Israel. Vean dónde sacan los premileniales su idea del reino milenial y el anticristo y todo lo demás.
Y dice que esta figura política, dice Shapiro, va a asegurar que exista un mundo más feliz. Hay una serie de aspectos políticos en cuanto a eso, como le explica Maimónides. Maimónides fue uno de los eruditos de la Torá, específicamente judío, de la Edad Media. Estas son las autoridades de Ben Shapiro en cuanto a su entendimiento judaísta, del judaísmo. Pero este Mesías va a morir, dice. Ben Shapiro dice, este Mesías que yo estoy esperando va a morir. Él no va a regresar y vivir para siempre. Es diferente, totalmente diferente. Michael Shermer le sigue preguntando, entonces el Mesías que tú esperas es un agente corporal. Es simplemente como uno de nosotros. Aquí es donde esto se pone bien interesante. Miren pues, Ben Shapiro dice, sí. Y en la perspectiva judía, cualquier persona podría ser el Mesías. ¿Cuál fue el énfasis de Mateo? No cualquier persona puede ser el Mesías. Es imperativo que el Mesías que relatemos sea diferente al primer Adán. Pero aquí el judaísmo dice, cualquiera puede ser el Mesías. Y Shapiro se atreve a decir, en son de broma, yo podría ser el Mesías. Ja, 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 se ríe. Y después dice, no lo soy. Ja, ja, ja. Y Michael Shermer le dice, podría ser un buen inicio. Porque lo respeta, ¿no? Es un gran intelectual y todo lo demás. Shapiro dice, así que esta es una perspectiva diferente a la perspectiva cristiana. Pero el argumento que típicamente los cristianos le dan a los judíos sobre esto es que fue pronosticado por la Biblia. Claro, el judaísmo no puede escapar de que el Antiguo Testamento pronostica la venida del Mesías. La única diferencia es que el judaísmo tiene que rechazar al Jesús del primer siglo, porque de otra manera ya no serían judíos, serían cristianos. El argumento típico que le damos los cristianos a los judíos, dice Shapiro, es que la Biblia pronostica la venida del Mesías. Y como judíos, dice él, tenemos una lectura totalmente diferente cuando leemos el hebreo. ¿Y por qué? Y dice Ben Shapiro, ¿y por qué cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y pronosticamos la venida del Mesías, esto podría o podría no ser verdad? Miren, ellos ni siquiera tienen la certeza de que eso diga el Antiguo Testamento. Todavía siguen pensando en que la venida del Mesías podría o no podría ser verdad. Shermer sigue preguntando, pero los cristianos reclaman que el Antiguo Testamento predice que el Mesías vendrá. Así que tú estás en desacuerdo con eso. Shapiro dice, claro, yo estoy en desacuerdo porque muchos de estos textos citados realmente son misterios para los hebreos. Yo leo a los hebreos, dice. Pero esto no es para rechazar, dice Shapiro. Incluso en la perspectiva hebrea, entendemos y vemos y aceptamos el impacto del cristianismo en la historia mundial. Shermer dice, esto es una pregunta diferente. Aquí estoy hablando del cuestionamiento ontológico, la capacidad del ser. ¿Hay un Dios allá afuera? Pregunta él. ¿Existe algún Jesús? ¿Un Mesías en forma física? Shapiro dice, yo realmente creo que va en contra de la idea de Dios tomando forma física como ser humano, porque creo que eso nos lleva a efectos secundarios muy extraños. Y entonces este ateo, Shermer, dice, sí, definitivamente nos lleva a efectos secundarios extraños. Y de ahí se ponen a hablar de otro tema. Vean cómo nosotros ya no vivimos en esa incertidumbre. Nosotros no vivimos en esa falta de esperanza. Después me puse a ver otros debates de Shapiro con otros demócratas y como el cuate está ya asqueado, ya se enoja, se empieza a insultar con otros. ¿Por qué? Porque Shapiro no logra ver. A pesar de todo su intelecto y el cuate tiene seguidores, millones de seguidores, a pesar de toda su inteligencia, él no logra ver cómo de verdad hay esperanza para este país y este mundo que se está destruyendo. ¿Saben por qué? Porque para él el Mesías no ha venido, pero nosotros no estamos allí.
Este relato nos recuerda y nos reafirma la objetiva, palpable e histórica de nuestro Redentor hecho carne y caminando entre nosotros. Ahora, ¿pueden imaginarse ustedes a estas personas llegando ante el trono de Dios y diciéndole: Dios, el Mesías nunca llegó? Y en el momento en el que quieran decirle eso a Dios, verán a Jesús sentado a la diestra, diciéndole: yo llegué y me regresaron. Esa es nuestra esperanza. Un Mesías que ya vino, se hizo carne, actuó entre nosotros y nos redimió. Este relato le da soporte a nuestros credos históricos de la Iglesia Ortodoxa en Occidente, a los credos que nos apegamos específicamente en esta iglesia. Ahí les puse en su por ejemplo, pequeña parte del credo de los apóstoles. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Estos credos nos apegamos porque lo leemos en Mateo 1. El credo de Atanasio dice de Jesús: engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Este relato permite confesar claramente en quién creemos y por qué lo creemos. Por mucho tiempo, mis hermanos, esta es la última aplicación que yo quiero hacer antes de que terminemos. Por mucho tiempo yo hice de menos el nacimiento de mi Redentor. Yo quería leer la Biblia en mis propios términos. Y yo creía que Dios no nace. Y por lo tanto, ese relato sí, pues está en la Biblia, pero se encarnó, no nació. Yo estaba equivocado. Mateo nos está diciendo: Él se hizo hombre y nació. Y yo por mucho tiempo quise separarme de eso porque era muy complicado. Pero hoy me paro junto a Atanasio y obviamente junto a la Biblia y digo: el verbo siempre existió. Y por lo tanto creo en su eternidad y al mismo tiempo en su nacimiento. Porque la Biblia lo dice. Esto lo puedo entender y lo puedo creer porque tengo fe. Y por lo tanto digo como Agustín: por lo tanto es la razón la que le pide a la fe que preceda a la razón. Porque necesito creer para poder entender. Por lo tanto, si hoy entiendo, es porque antes creí. De eso se trata este relato. Creo y por lo tanto entiendo. Mis hermanos, la Biblia tiene sus propios términos. Yo la quería leer en mis propios términos. Y esto es lo que la Biblia dice: el Creador se hizo criatura. Por eso, Anselmo de Canterbury, año 1100, cur Deus homo. ¿Cómo fue que se hizo hombre? Es un misterio. Pero si la Biblia lo dice, lo creo. Y el que se haya hecho hombre, el Creador, para ser parte de su creación y hacerla nueva, no me impide creer que este relato del nacimiento fue cierto. Y tampoco nos impide entender el significado y el impacto del nacimiento para la humanidad. Sí, yo ahora celebro que el Verbo se hizo carne. Celebro su encarnación. Celebro que ha nacido el Salvador. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a, según el orden de nuestro culto, vamos a tener nuestra doxología y finalmente una benedicción. Cantemos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno
eternal Consolador. Unidos todos alaban.